no lo votaron porque le dieron orden que se fuera y se fue. Bueno, Estamos hablando del avión. No lo obligaron a bajar. No, lo obligaron a salir del territorio. Bueno, eso dicen las noticias. Ni yo soy colombiano, ni soy general, yo había oído esa historia. Ni soy nada de eso. Para confirmar si eso es cierto o no. No, yo creo que un avión viola el territorio de un país lejano. ¿Cómo querían que los rusos tuvieran mapas de Sudamérica? Sí. No, pero venía de Nicaragua. Por eso, pero... Perdón. No, qué mapa, ni qué mapa. Claro, habría que preguntar cuánto... Sí, pues es tal como el general hondureño aquel que lo mandaron con una tropa de 300 bravos, como dicen ellos, en el 56 para ayudar a Costa Rica y los países a combatir. Y cuando llegó a Panamá, le dijeron, ¿pero usted qué anda haciendo aquí? Es que a yo no me dieron mapa. No, se vino. Y ahí está igual que eso, que los rusos no tenían mapa. Ay, carajo. No, si por eso fuera. Imagínense las violaciones del espacio aéreo que deben hacer por allá. Bueno. Sobre todo el espacio aéreo ruso. Que son como 2 kilómetros cuadrados. ¿Verdad que sí? El tipo que se despierta 8 horas después de haberse dormido y ve el indicador que le dan de la ruta, dice, Rusia todavía. Se me subió a la par, en el asiento de compañera de viaje. El viaje fue Barranquilla-Bogotá, Bogotá-San José, carajo, más rara que esto. Pero bueno. Pero ¿dónde vamos? Era en Barranquilla donde andabas. Sí, no, en Santa Marta, pero en Barranquilla, Santa Marta se va uno por tierra. Y hay una cumbia de por medio. Era una española, muy simpática, muy inteligente, que andaba en ciertos negocios. Bueno. Y entonces... Si decís andaba en negocios, todo está bien, pero decís en ciertos negocios, ya introdujiste un elemento totalmente... Déjame para sacar el violín. Yo creo que con música sí puedo seguir. Y entonces empezó a hablar, ella de Barcelona, la muchacha, relativamente joven, y hablar de una cosa y de otra, y de la, ¿cómo es que dijo? La graciosa relación que a nosotros, los de Barcelona, nos asiste de esa casi relación cotidiana con Francia. Y me quedé, y yo, carajo, qué interesante que ella diga eso. Entonces, dice, porque por fortuna no fue con Alemania, porque nosotros, como le decimos a los alemanes, cabeza cuadrada. Entonces le dije, vea, qué cosa, esos cabezas cuadradas son los únicos que están bien en Europa. No son tan cabezas cuadradas. Entonces, bueno, en España les decimos así, cabezas cuadradas. Qué raro. Bueno, como el tête de fromage que le dicen los franceses a los holandeses, ¿verdad? Sí. Cabeza de queso. Cabeza de queso. Tête de fromage. Tête de fromage. Y a veces con alguna envidia. ¿Por qué si los tienen 200, cuántos son? 221 clases de quesos, como de Francia. ¿Los franceses? Sí. Pero de Gaulle dijo una vez cuántos quesos hacían en Francia. A ver. Le pasaban de 200. De Gaulle nunca jugó de Gaulle, ¿verdad? ¿Qué? Sí. No, es que no se hizo jugar de Gaulle, se hizo jugar de portero. No tienen por qué envidiar a nadie. Qué cosa. Ah. ¿Quién? Bueno, hace un rato en la puerta... Estábamos hablando de ética. A la puerta, en la puerta, por así, a la entrada de este edificio, un estudiante universitario nos detuvo para hablarnos de un trabajo que él está haciendo. Sí. Y resulta que nos quería combinar, y yo no quería, don Alberto, de esto, hablar sobre economía, más o menos, política económica, perdón. Ética y moral. Y entonces
mi primera reacción fue decir, bueno, no, conmigo no esa es la cosa. Y yo nunca le pregunté por cuestiones morales a las moléculas. Yo soy químico. Trascendiste la química, pero bueno. No, la hendí, la trascendí. Pero es un tema interesante. Lo que pasa es que los muchachos en la universidad supongo que... No tanto lo interesante como lo aburrido. Bueno, pero precisamente, si un tema de tesis en la universidad no es aburrido, entonces no sirve, don Alberto. Sí, sí. Casi que esa es la primera lección de ética que recibe uno en la universidad. Si el tema no es aburrido, no es académico. Pero no es cierto, no es cierto. Aún en eso, yo creo que... Es un tema más bien que se las trae, ¿no? Claro, porque, bueno... que se las lleva. O que se las lleva. Porque si a nosotros todos se lo llevan por otro lado. La política económica en las circunstancias actuales es mucho más política que económica, ¿no? Porque se deslizó por los toboganes del monetarismo y se les ha olvidado un poquito el problema macro, ¿no? Es decir, lo que es la economía. ¿Sabe, verdad? Sí, Ay, claro. qué vaina. No es mala política. Qué vaina con don Alberto. No, pero casi siempre... Es aburrido, yo sé que es aburrido. Se me estabas impresionando. Casi siempre que uno hurga ahí en la historia y en el mito incluso sobre el trasfondo de los acontecimientos humanos. Entonces piensa en política y de luego la política y en la guerra, claro, porque la política y lo militar pues van de la mano. Pero el trasfondo casi siempre es económico. Aún la guerra de Troya, no se pregunta, ¿qué diablos estaban griegos y troyanos y todo el montón de gente que acompañó a ambos? Porque ese cuento de que griegos y troyanos, no, sí. La lista de participantes es enorme, más grande que la Segunda Guerra Mundial. Entonces es mentira lo del secuestro de Helena. El enano sería porque... eso no es... Troya. Se armó Troya. ¿Cómo se llamaba el reino de donde venían, de donde era príncipe Eneas? Bueno, ya no me acuerdo. Esparta. No, era... No era espartano, hombre. Dardania, los Dardanios. Sí, claro. Piensen en Donde los viene el estrecho de los Dardanelos. Exacto, entonces uno dice, estaban peleando porque el comercio a través del estrecho de los Dardanelos era importante. Y ahí empieza ese era el pleito. Helena puede haber sido una bruja feísima. Y Homero ni había nacido. Bueno, claro, no. Y Aquiles era un rajón, un pachuco casi a la juelencia ahí, que se las tiraba. Era un pachuco que don inmune. Alberto lo usaba como firma para unos poemillas que dejaba así, aquí les dejo. Entonces, economía, ahí uno se pone a ver, era el comercio. Y con ese comercio, intercambio y dinero, entonces, es enriquecimiento. Y una colonia griega la establecían en algún lugar porque ahí la ciudad griega que establecía la colonia tenía una estación, una especie de consulado. Que siempre hablan de los griegos, y los griegos eran dos, eran por lo menos dos, atenienses y espartanos. Sí, claro. Pero es que es de los que nos hablan. Bueno, por eso, es de los que se sabe. Pues Bueno, también había provincias que cabeceras de cantón. Los macedonios eran griegos, don Alberto, y vea la que se jalaron después. Sí. Y también los macedonios. Así, claro. Llegaron a ser los dueños de la mitad de Asia, por lo menos ellos creían. Un macedonio, el señor que iba a despertar el general Bolio. ¿Don Macedonio escribió él? Sí. Y los albaneses en su mito nacional tienen que ellos son los más antiguos de los griegos, ¿verdad? No, pero los albaneses están No, ellos son... un poco No hay quien dice que no hay ninguno más antiguo. La humanidad fue así, toda. No fue que terminó, pero que era uno. Después lo que vino- pasa- Y yo creo que el asunto de la manzana de Adán es probable que haya tenido que ver con alguien por ahí, que no se menciona en la Biblia, quería el monopolio de la venta de manzanas. Sí. Eso, Óyeme, eso que mencionó Beto de que el concepto de Grecia sí era Esparta y Atenas,
que era como una Y síntesis. después estaban las, para- y te digo, y después estaban las cabeceras de cantón. Sí, claro. pero como que trataban de sintetizar el núcleo guerrerista y el núcleo intelectual, ¿no? Sí, Pero eso está- esa fue la idea del desarrollo histórico. Era de una ese tema. diferencia como el Heredia de la abuela. Más o menos. No tanta, don Alberto, no tanta. Yo sé quién debe estar diciendo qué difícil es hablar ahí. No, porque cojamos casos más simples, más simples digo yo, porque finalmente parecen como que son iniciativas privadas, ¿verdad? Marco Polo. Sí, unos comerciantes Ya salió Marco Polo. venecianos que querían hacer plata. Y Sí, entonces, pues, claro, sí. y claro, lo que viene... Hicieron un viaje que duró como 70 años. Pero el punto es que después, obviamente, abren un camino de información. Incluso aprenden a hacer espagueti y por eso es que todos nosotros estamos acostumbrados a ir a Pomodoro y otras de esas. Si no, ¿qué comeríamos, don Alberto? Los martes, los miércoles. Porque, no, de verdad, no comemos los miércoles pastas. Y eso es economía. Y Entonces luego, debe llamarse Marco Pomodoro, no Marco Polo. exacto. Y la ética aplicada a esos casos es muy elástica, porque veamos a ese joven Marco Polo, que en sus escritos habla bellezas de pueblos que para otros pueblos eran unos piratas asquerosos. Sí. Pero hay un caso muy interesante, el de aquella ciudad donde el turismo florecía. ¿Y cómo era eso? Los mercaderes escogían con mucha facilidad pasar por esas ciudades. Claro, estaba en un lugar adecuado para que hubiera suministro de alimentos. Pero lo que pasa Agua es... potable. Exacto. Pero resulta que la especialidad básica turística del lugar era que los señores de esa ciudad alquilaban a sus mujeres. Y claro. ¿Cuánto cobraba? Bueno, o sea, era un Hay que averiguar, ¿verdad? Vete interesado que está. Sí, pareciera que... Y entonces, Pues si no sabe ni dónde queda. ahí se relata... ¿Cómo que no? ¿Dónde queda? Está contando él. A ver, te vas a enterar cuando él diga. No, ya dijo. No, ahí está, Marco Polo relata cómo entonces había un dilema, había un deseo imperial de los persas de acabar con ese relajo. Pero pareciera que a Marco Polo... Acabar con las mujeres. No, acabar con el burdel. Es otra cosa, pero parecía que no, moralmente no había ningún problema, era un buen negocio. Y si usted considera ciertas actitudes de los políticos actuales con respecto a ese tipo de cosas, pues yo creo que no andaban tan descaminados. No cobran alquiler. ¿Quién? Bueno, yo no sé. No sé, yo tampoco. Yo no estoy en el negocio. Yo tampoco. Yo no estoy en ciertos negocios, como dijiste vos hace un rato. Pero el punto, don Alberto, es que pareciera que Marco Polo encontraba que emprenderla contra esa costumbre estaba mal. No es que estaba mal, era que Era mal visto. no rompía la estabilidad. Y lo que a Marco Polo le interesaba era que hubiera un lugar donde descansar y comprar camellos y seguir de camino. No solo camellos. Bueno, No, le interesaban más los camellos que las muchachas, ¿no? que yo puedo suponer que Marco Polo era casto, Que sí. como el casto José de la zarzuela. Sí. No, ahí fue donde él se encontró con la dama de las camellas. Exacto, de las camellas. No, pero volviendo al tema de la economía y la ética, todo eso apunta al punto. Lo que en cierto momento constituye para una sociedad, o mejor dicho, para quienes la gobiernan, un motivo de lucro, eso es moral, eso es ético, y así ha sido la historia. Pues y sí, la vos- lucha es alrededor de eso.
Vos citabas una comparación ahí afuera cuando estábamos conversando sobre el asunto entre la estructura norteamericana de gobierno y la estructura soviética en aquel entonces. Claro que la estructura soviética teóricamente, inclusive se hablaba cuando exportaban su filosofía marxista del brazo armado del pueblo. Y me acuerdo que don Alberto Martén dijo, el problema es que crearon un ferrocarril y pusieron un maquinista con una gorrita. Y el maquinista hacía lo que le daba la gana y los pasajeros que iban en el carro no sabían qué hacer, porque el que mandaba era el maquinista. Y decía don Alberto, es que lo que la gente no entiende es que cuando la izquierda es fuerte se convierte en zurda, y la zurda es más fuerte que la derecha. Nunca se me olvida esa casi conferencia, porque fue toda una clase que empezó a tocar el tema. Pero vos acabas de decir algo interesante. Bueno, para la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, más bien para sus líderes, para el Politburo, sí era ético. Y bueno, sí era moral. No, claro. Aunque no fuera ni ético ni moral, porque son conceptos que vos los aplicás a tu antojo. No, claro. No, cada sociedad no es a tu antojo. Y cada sociedad se desarrolla y crea su propio sistema. Pensemos en esto. Nosotros cuando hablamos de los hechos históricos y nos cuentan una historia, y es un poco la Biblia y otro poco los griegos, pues en realidad, y después se concentra el estudio sobre Francia e Inglaterra, pero el resto del mundo sigue viviendo y criando. Pues claro. Es decir, no se puede, no existe palpable una cosa que se llama historia universal. No puede. Sí, pero es que es dinámica, es permanente su evolución. Y múltiple. Sí, claro. Es difusa porque... ¿Es qué? Es difusa porque... Sí. Es tan difusa que lo deja uno patidifuso. Exacto. Hablando de la ética, si hay una... La ética ahí es donde uno se pierde. La ética o la moral imperante, ¿quién la impone? Ese es el punto. La cabeza gobernante. No, la tradición. Eso es lo que se dice, pero no es cierto. La tradición cuenta, claro. No, es imposible Cuenta creer que a cada las gobernante costumbres. impone una moral, no. Hay conceptos éticos nacionales que son distintos en China que en Japón, que en Costa Rica. Bueno, pero nacionales, don Alberto. ¿Pero quién nos impone? Perdón. La tradición. Tradición, ok, pero eso no es el concepto moral que parece que interesa. Es decir, la moral y la ética como planteamiento dentro de la economía, la planificación económica, es... Bueno, ¿qué diferencia y qué semejanza hay entre la ética y la moral? ¿Cómo? Hay totalmente diferente. Ahí lo hablamos. La ética es cuando es una coyuntura específica, la moral es universal. Bueno, no. Eso es. No. Bueno, pues esa es la definición. ¿De dónde? ¿Del diccionario? ¿Que la ética es específica? No. Bueno, tal vez use un término incorrecto, específica. La ética se refiere a casos concretos. La moral es universal. No, yo le voy a decir una cosa. Yo lo invertiría. De acuerdo con Messi, diría que lo que vos llamas ética es lo que yo llamo moral. Y viceversa. Vamos a ver. La verdad es que qué difícil es etiquetar esas claro. cosas. Pues, sí. Pero hagamos todavía... Yo lo que estoy sosteniendo en esta extraña polémica es que la humanidad está compuesta de pueblos, nacionalidades, que cada uno de ellos desarrolla su propia ética y su propia moral, y que a nosotros nos han enseñado una ética y una moral que están basadas en la pequeña historia de Europa en
en la Edad Media. Sí, hay un marco de circunstancias en que se desenvuelve una sociedad determinada. Eso es. Y ahí sí, claro. No, pero a ver, hay una cuestión concreta. Cuando en todas las sociedades se plantea el tema del lucro, por ejemplo, del préstamo usurario, Sí. la reacción en general es muy similar. Es considerado inmoral. Así se consideraba. Espera, así se consideraba no, porque lo Sí. que pasa es que si así se consideraba y ya no. Así es. Varió el concepto. ¿a Voy dónde? a comprobar eso de la siguiente forma. Bueno, es que... Y es que no es mucho el tiempo. Cuando yo me criaba, el 8% era el máximo autorizado por ley. Sí. Lo demás ya entraba en el terreno pero- de lo inmoral. Era usura. Había un impuesto sobre el exceso del 8%. Claro. ¿Ahora No, qué? no, pero me ahora está no, hablando de un ahora periodo hasta muy el corto. 40 No. cobra. No, me está hablando de un periodo muy Está- corto en una sociedad muy Sí, específica. bueno, es que Pero eso el no. 8% lo aprobó la Asamblea Legislativa, de que yo formaba parte, pues yo me quedé sentado. ¿Por qué? Porque al país no le había perjudicado en nada la limitación. No, yo también. Yo bueno, me hubiera entonces- quedado sentado también. Ah, Es que bueno, no te entonces- entendí el concepto. Sí, sí. Pero, Sí. pero de siempre, el punto está en esto. Otra cuestión. La relación con las personas mayores. Y en ese caso estamos tocando terreno minado, ¿verdad? Vale. Entre los chinos y entre los inuit, para no decir los esquimales. Sí. Son Pareciera ser totalmente distinto. Sí, totalmente. Esos son los consejeros, Bueno, los sabios. No, pero entre los chinos, tradicionalmente, Sí. no se imaginaría uno el que dejen que los viejos se vayan, como decían que hacían los elefantes, que no es cierto, Sí. al cementerio de No elefantes es cierto, a morir ahí. no es cierto. No, pero eso es después hablamos de eso. a morir ahí. No sé, eso en una sociedad oriental, china o japonesa. No, se es imagina. inaceptable. Así es. En cambio, los inuit, en los inuit existía la formulación clara en la práctica, quiero decir, que cuando un anciano llegaba a cierto punto, un día de tantos, él salía del iglú y caminaba hasta que Hasta se que se encontraba perdía. con una ventisca que lo congelaba o con un oso que se lo comía. Y eso era perfectamente normal. Entonces uno dice, bueno, lo que es aceptable en una sociedad no lo es en otra. Pero, Pues eso es lo que yo... pero fíjese que eso es un problema ético que se resolvió de maneras diferentes. Claro, podríamos entrar a elucubrar sobre cuáles son las condiciones. Tenemos que hacer lo del anciano de los inuits. O Inuit. sea, aterrizar en un iglú. Debajo de ¿Un qué? Debajo de un iglú.